Un policía patea en el pecho al hijo de un director ejecutivo negro por acercarse demasiado. 10 minutos después, se enfrenta a la furia del Pentágono y todo cambia. Solo quienes jamás permitirían que un policía pateara a un niño negro sin alzar la voz se suscribirán ahora mismo. El sol caía a plomo sobre la acera cuando Elijah Miles, de 13 años, salió de la camioneta negra. El calor irradiaba del pavimento en ondas brillantes. El crujido de los neumáticos al detenerse y el suave siseo del sistema hidráulico al abrir la puerta marcaron el único respiro en una tarde por lo demás tranquila y húmeda. Elijah aterrizó suavemente sobre el cemento, con las zapatillas apenas haciendo ruido, su postura relajada pero alerta. Su sudadera azul marino se le ceñía ligeramente a los hombros a pesar de la temperatura, y sus manos aferraban las correas de una mochila que aún olía a nueva. El aeropuerto bullía con el zumbido bajo y constante del movimiento, el equipaje con ruedas, las voces lejanas, el ocasional anuncio agudo del intercomunicador que interrumpía el ruido. Donovan Miles ya iba varios pasos por delante, a paso rápido pero sereno. No miraba atrás a menudo, no lo necesitaba. El tipo de hombre que dominaba las salas de juntas y convertía empresas en quiebra en gigantes con unas pocas palabras, no tenía que mirar 2 veces a su alrededor. Su sola presencia conmovía el aire, separaba a la multitud y exigía atención sin pedirla. Su traje a medida no tenía arrugas, ni siquiera en el calor del verano, y su andar era el de un hombre demasiado experimentado para parecer apresurado. No era de los que hacían grandes alardes, pero su decisión de acompañar personalmente a Elijah a la Terminal B tenía más peso que si hubiera aparecido con una docena de cámaras. Elijah, curioso y observador, dejó que su mirada se dirigiera hacia arriba mientras se acercaban a la terminal. Sobre la entrada colgaba una elaborada escultura de cristal, una combinación arremolinada de metal y color que brillaba con la luz del sol, como olas congeladas atrapadas en la marea. Disminuyó ligeramente la velocidad, estirando el cuello mientras el cristal captaba su reflejo en fragmentos distorsionados. Había asombro en sus ojos, ese tipo de asombro que solo aparecía cuando la imaginación se encontraba con la innovación. El mismo asombro que alimentaba su obsesión por las máquinas, el diseño y la fluidez de la tecnología. Dentro de la terminal, el aire se volvió fresco, bañado por aire reciclado y un ligero aroma a combustible de avión. Donovan se detuvo cerca de una columna, con el teléfono vibrando en la mano. Se giró ligeramente hacia un lado, respondiendo sin mirar la pantalla, con voz baja, pausada, controlada. Elijah avanzó unos pasos y su mirada se fijó en un robot de limpieza compacto que se deslizaba silenciosamente por el suelo pulido. Parecía una mezcla entre una Zamboni en miniatura y un escarabajo, con los sensores parpadeando mientras trazaba su ruta entre el tráfico peatonal. Se acercó, intrigado, con cuidado de no cruzar la gruesa línea amarilla que marcaba el inicio de la zona de seguridad restringida. Sus dedos temblaban con la urgencia de dibujar el diseño más tarde. Fue entonces cuando una voz rompió la calma. «Aléjate de la línea restringida». La voz era aguda, demasiado aguda. No una advertencia, sino una orden. Elijah parpadeó y se giró lentamente. Un hombre blanco con uniforme azul oscuro se acercaba a él, rígido y con la espalda erguida. El agente Brent Hollis. Tenía los rasgos tensos, la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados con algo más que sospecha. Su placa de identificación reflejó la luz de la terminal mientras avanzaba, con la mano cerca del cinturón. «Solo estoy viendo al robot», respondió Elijah, intentando mantener la voz neutra. Retrocedió un paso, con las manos ligeramente levantadas en un gesto de paz. «Mi papá viene enseguida». Pero no terminó la frase. Con un movimiento repentino, Hollis acortó la distancia de una zancada y levantó la pierna. Su bota se estrelló de lleno contra el pecho de Elijah con un golpe sordo y repugnante. Elijah se quedó sin aire en un jadeo agudo mientras volaba hacia atrás, estrellándose contra una fila de sillas metálicas del aeropuerto. Un sonido metálico hueco resonó por la terminal al caer al suelo. Por un segundo, no hubo sonido. Luego vino el ruido. Una mujer gritó en algún lugar cercano. La voz de un hombre gritó: «¿Qué estás haciendo?». El murmullo del aeropuerto fue reemplazado por jadeos, pasos rápidos y los inconfundibles clics de teléfonos alzados. Varios pasajeros se lanzaron hacia adelante instintivamente, pero Hollis giró hacia ellos, con la mano extendida como una señal de tráfico.
Retrocedan. Esto es asunto de la policía. Elijah se encogió sobre sí mismo, con el dolor aflorando en sus costillas y costado. Su sudadera se había rasgado por el impacto, y un fino reguero de sangre le corría por el labio inferior. El suelo pulido se sentía frío bajo él, un marcado contraste con el calor en su pecho y la punzada de humillación que se avecinaba. Giró la cabeza hacia la multitud, con la voz temblorosa, pero lo suficientemente fuerte como para atravesar el caos. ¡Me pateó! ¡Sin razón! Detrás de la multitud, Donovan Miles bajó el teléfono lentamente. Sus ojos encontraron la pequeña figura de su hijo en el suelo, encorvado, rodeado de confusión y flashes. No gritó. No corrió. Simplemente avanzó, pausado, en silencio. Cada paso que daba conmovía a los presentes, un silencio que se cernía sobre quienes percibían el repentino cambio en la atmósfera. Tenía las manos sueltas a los costados, su rostro indescifrable, pero sus ojos contenían algo antiguo, algo frío. Se arrodilló junto a Elijah y le tocó suavemente el hombro. El chico se estremeció, pero no se apartó. Donovan se inclinó y susurró algo que solo su hijo pudo oír. Elijah asintió levemente, parpadeando entre lágrimas y dolor. Entonces Donovan se levantó, lentamente, y volvió a sacar su teléfono, esta vez con absoluta precisión. Necesito un transporte en espera, autorización total, iniciar protocolo gris. Su voz era baja, mesurada. Pero se oyó. Al otro lado del espacio, Hollis escuchó las palabras, soltó una breve risa burlona. La patada surgió de la nada. Elijah ni siquiera vio cómo se levantaba la bota. En un momento, admiraba el brillante robot de limpieza con forma de escarabajo mientras zumbaba sobre las baldosas. Al siguiente, el dolor le estalló en el pecho como un ariete. Se quedó sin aire. El mundo se volvió borroso. Sus pies se despegaron del suelo y por una fracción de segundo, todo se ralentizó. Las luces del techo sobre él, el jadeo sobresaltado de una mujer cercana, el reflejo de su propio cuerpo en la superficie curva de una máquina expendedora. Entonces llegó el impacto. Su espalda se estrelló contra una hilera de fríos asientos metálicos y se desplomó en el suelo. Un silencio invadió la terminal. El agudo sonido metálico de la hebilla de su mochila al golpear el suelo resonó más fuerte de lo debido. Elijah yacía aturdido, con los brazos doblados sobre las costillas, protegiéndose, parpadeando ante el dolor vertiginoso. Le ardía el pecho. Tenía el labio partido. La sangre caliente ya le corría por la barbilla. La caída había destrozado la manga derecha de su sudadera con capucha, y sus auriculares, antes sueltos alrededor de su cuello, ahora estaban partidos en dos a su lado. El agente Brent Hollis permanecía rígido a pocos metros de distancia, con la bota aún firmemente plantada en el suelo, el rostro enrojecido por la ira. Su mano se cernía cerca del bastón en su cadera, como si se preparara para algo más. A su alrededor, la gente se paralizó a medio paso. Un padre agarrando a un niño pequeño, un joven con una maleta con ruedas, un señor mayor con un abrigo marrón. Todos observando, silenciosos, conmocionados. Varios teléfonos se alzaron instintivamente. Las cámaras se encendieron. Los puntos rojos de grabación parpadearon como ojos vigilantes en todas direcciones. Dije que se alejaran de la fila, ladró Hollis de nuevo. Su voz era una mezcla quebradiza de ira y pánico. Su pecho subía y bajaba en breves y superficiales ráfagas, pero era demasiado tarde para dar órdenes. El daño ya estaba hecho. Elijah gimió, rodando lentamente sobre su costado. Le temblaban las extremidades. La respiración que intentaba tomar se le quedó atascada en la garganta, superficial y brusca. A través de la neblina de dolor, miró al oficial, que seguía de pie sobre él como un soldado que custodiaba su territorio. Por un instante, sus ojos se encontraron. La mirada de Elijah, amplia y confusa, buscó algún sentido, alguna explicación. Hollis no le dio ninguna. No hice nada, susurró Elijah con la voz seca y quebrada. El oficial se acercó un paso más. Te acercabas a una zona restringida. ¿No te enseñaron tus padres a seguir instrucciones? Solo estaba observando al robot, logró decir Elijah. Mi papá está para acá. Otro paso. Agresivo. Intencional. Elijah se deslizó instintivamente hacia atrás en el suelo, con el dolor reflejando su rostro con cada movimiento.
Sus dedos se aferraron al borde de una pata del asiento, como si se apoyara en el suelo para soportar el peso de lo que acababa de suceder. Su visión se nubló con lágrimas contenidas, no solo por el dolor físico, sino por la conmoción, la humillación. No había hecho nada malo. Simplemente se había adelantado unos metros, atraído por la curiosidad, y ahora allí estaba en el suelo, magullado, sangrando y rodeado de desconocidos. La multitud empezó a murmurar. Un hombre de mediana edad con una chaqueta azul avanzó, pero Hollis lo detuvo con el brazo extendido. «Retroceda. Component placement», espetó el agente, con la mirada fija en cada rostro. «Esto es asunto policial». Un hombre más joven levantó el teléfono grabando sin parar. Otra voz se alzó desde atrás, vacilante, pero lo suficientemente fuerte como para romper la tensión. ¿Por qué le habrá pegado a ese chico? Elijah se acurrucó aún más, con la sudadera arrebujada alrededor del cuello. El suelo de baldosas se le heló de repente contra la piel. El corazón le retumbaba en los oídos. Su mente se afanaba por comprender. Su instinto le decía que se levantara, que explicara, que llamara a su padre. Pero el miedo, crudo y eléctrico, lo inmovilizó. Desde lo más profundo de la terminal llegó el débil sonido de pasos apresurados. Elijah giró ligeramente la cabeza, intentando vislumbrar zapatos familiares, pantalones familiares, algo que le indicara que su padre estaba cerca. Pero solo vio piernas, moviéndose lentamente, con incertidumbre, pasajeros indecisos si intervenir o mantener la distancia. El oficial Hollis se ajustó el cinturón. La adrenalina que lo había invadido se estaba enfriando, convirtiéndose en algo más pesado, algo cercano al arrepentimiento, pero no lo suficiente como para admitir la culpa. Había visto a un chico acercarse a una fila, un chico que no se inmutó cuando le gritaron, un chico que parecía demasiado confiado, y sin pensar, sin cuestionar, había respondido con fuerza. Pero Elijah no era un chico cualquiera. Elijah se llevó la mano al pecho, explorando con cuidado el moretón que se extendía bajo su ropa. Sus costillas gritaron en protesta. Un silbido escapó de su garganta. Levantó la cabeza, observando de nuevo los rostros, escrutando a la multitud. «Que alguien ayude». «Srenia», susurró, pero su voz apenas se oía. Y entonces, por fin, se oyó. Una voz aterrorizada, joven y aguda, cortó el aire desde el otro lado de la terminal. «¿Acaba de patear a ese chico? ¿Dónde está su familia?» Lo grabé. Lo vi todo. Había varios teléfonos conectados captando la escena. El silencio que había invadido la terminal se rompió como un cristal. Se oyeron gritos, surgieron preguntas, y en medio del caos, un hombre retrocedió e hizo una llamada. Elijah se obligó a sentarse erguido, con los brazos temblorosos y el rostro pálido. El ruido se difuminaba en sus oídos, pero en su mente una verdad se cristalizó, tan aguda y punzante como el dolor en el pecho. Esto no fue un accidente. Lo habían tratado como una amenaza, incluso antes de que pudiera hablar, antes de que supieran su nombre. Y entonces, con la voz ronca pero llena de incredulidad, gritó, tan fuerte como para romper la ilusión de orden que aún flotaba en el aire. «Me pateó, sin motivo». El sonido de un cuerpo al caer al suelo resonó por la terminal B como una maleta al caer, pero más fuerte, más agudo, más pesado. La espalda de Elijah se estrelló contra la fila de fríos asientos metálicos, y el impacto le dejó sin aire. Sus auriculares resbalaron por el suelo. Por un instante, todo se congeló. El robot de limpieza pasó zumbando indiferente, pero la gente no. Una madre jadeó. Un hombre dejó caer su café. Un adolescente levantó su teléfono, ya grabando. En algún lugar un niño empezó a llorar. Brent Hollis estaba de pie junto al chico, con la bota aún medio levantada, y su rostro era una extraña mezcla de adrenalina y arrogancia. «Retrocedan. Esto es asunto de la policía». Swingó, extendiendo un brazo hacia el pequeño grupo de viajeros que avanzaba lentamente. Su mano flotaba cerca de su funda, y eso bastó para que la mayoría se detuviera. Elijah se encogió, jadeando mientras intentaba recuperar el aliento. Le ardía el pecho. Su sudadera con capucha se había rasgado en el cuello. Un reguero de sangre le corría desde el labio inferior hasta la barbilla, ya secándose. Sus ojos miraban a su alrededor, aturdidos y asustados. No lloraba, todavía no, pero la mirada en sus ojos indicaba que podría haberlo hecho. No porque fuera débil, sino porque nada de esto tenía sentido. No había corrido, no había gritado, simplemente había visto un robot y se había acercado demasiado. «No hice nada»,
susurró, con la voz tan débil como el papel. Entonces la multitud empezó a dispersarse, no rápidamente, sino con el reticente murmullo de gente que presentía que algo más pesado se acercaba. Algunos se apartaron, otros simplemente fueron arrastrados por la fuerza de la presencia. Donovan Miles caminó entre ellos sin decir palabra. Aún sostenía su teléfono, con una llamada activa en una mano. Sus ojos se clavaron en la pequeña figura en el suelo, inmóvil pero demasiado consciente. Su hijo. Las silenciosas intenciones calculadoras tras la expresión de Donovan eran imposibles de interpretar, pero el silencio que llevaba no era confusión. Era concentración, fría, nítida. No miró a Hollis. Ni siquiera se detuvo. Se arrodilló junto a Elijah, con una rodilla en el suelo, ignorando el bullicio a su alrededor. Elijah giró ligeramente la cara, avergonzado. «¡Papá!». Donovan le puso una mano firme en el hombro, no demasiado fuerte, solo la suficiente para que se calmara. Se inclinó y le susurró algo al oído. Fuera lo que fuese, Elijah parpadeó y asintió. Todavía agachado, Donovan se llevó el teléfono a la boca. Su voz sonaba tranquila, casi aburrida. «Necesito un transporte en espera. Autorización total. Iniciar protocolo gris». Terminó la llamada y finalmente se puso de pie. Su movimiento era fluido, pausado, sin prisas, sin enojo, pero cada músculo de su cuerpo parecía controlado, como un cable tensado. El oficial Hollis lo observó con una mezcla de irritación e inquietud. «¿Quién te crees que eres?». «Swing», se burló, acercándose ahora que el padre había llegado. Su voz tenía el tono de un hombre que intentaba reafirmar su dominio. Su mano descansaba sobre su cinturón, con el pulgar rozando el borde de su taser. «Esto no te da derecho a interferir en un asunto policial activo». Donovan no respondió. Se ajustó los puños de la chaqueta, se sacudió una mota de polvo cerca del hombro y se giró lentamente, encontrando finalmente la mirada del oficial. No había rabia en su expresión. No había pánico. Solo un silencio inquietante. «Lo sabrás antes de que termine la hora». Las palabras cayeron como un martillo entre ellos. Hollis dudó, sorprendido por el tono. La multitud había crecido. Algunos susurraban, otros grababan. Pero nadie se movió. La voz de Donovan no se había elevado. Su postura no había cambiado, y sin embargo, todos los hombres en la terminal comprendieron de repente que no se trataba solo de un padre defendiendo a su hijo. Esto era algo más. Tras la mirada de Donovan ardía algo antiguo, algo vasto y pesado. No solo poder, ni siquiera venganza. Era algo más frío, calculado. No había amenaza en su tono. No la necesitaba. Su voz transmitía seguridad. «Cometiste un error más grave que tu placa. Vas a responder por obstrucción». El oficial Brent Hollis apretaba sus esposas con el puño cerrado. El frío metal brillaba bajo las luces fluorescentes de la Terminal B. Su voz, áspera y autoritaria, resonó en el suelo pulido al dar un paso hacia Donovan Miles. El aire a su alrededor se alteró. La tensión era tan densa que el tiempo se detenía. Los viajeros se quedaron paralizados tras los postes, con los teléfonos en alto, los ojos abiertos, sin saber si presenciaban un arresto o el comienzo de algo mucho mayor. Donovan no se inmutó. Permaneció inmóvil, escultural, con una postura indescifrable, pero nada pasiva. Su mirada se mantuvo fija en Hollis, no con miedo ni ira, sino con una quietud aterradora, como una tormenta que mide en silencio su próximo movimiento. Hollis extendió las esposas. La cadena tintineó suavemente, como una campana de alarma. «Esto no es una travesura benéfica de famosos», murmuró, con el pecho inflado. «Me da igual quién seas. ¿Crees que solo porque llevas traje y sueltas palabras altisonantes estás por encima de la ley?». Entonces, sin previo aviso, un movimiento recorrió la terminal como un cambio de gravedad. Del otro extremo del pasillo emergieron 3 hombres, cada uno caminando en perfecta sincronía, vestidos con elegantes trajes negros y corbatas abrochadas con precisión milimétrica. No se anunciaron. No portaban armas. Sin embargo, su presencia era más pesada que la de una docena de guardias armados. Sus pasos eran calculados, decididos, con ojos que lo escudriñaban todo sin perder la concentración. No buscaban amenazas, confirmaban su control. Uno de ellos susurró a un micrófono discretamente envuelto en su muñeca. Otro se acercó al supervisor de la terminal y con un movimiento fluido
Le mostró una tarjeta de identificación plateada grabada con un símbolo demasiado intrincado para que el ciudadano promedio lo reconociera. El rostro del supervisor palideció. Asintió, retrocedió sin decir palabra y desapareció tras el mostrador de seguridad. Casi al instante, se desató una cascada de anomalías. Todos los monitores de seguridad de la Terminal B parpadearon y luego se apagaron. Los anuncios de embarque se detuvieron a media frase. Los puntos de control se detuvieron. Las puertas de embarque se congelaron. Los vuelos fueron desviados silenciosamente. Un suave timbre sonó por el sistema superior, no para los pasajeros, sino para quienes escuchaban las señales encriptadas. La multitud comenzó a murmurar, sin darse cuenta de que, aunque sus teléfonos seguían grabando, sus transmisiones ya no se transmitían en tiempo real. A pesar del caos, las principales cámaras de vigilancia, 3 discretas lentes tipo domo ubicadas sobre la puerta 14, seguían grabando. Pero ahora, ya no pertenecían a la seguridad del aeropuerto. Estaban siendo operados remotamente desde un sistema alojado en las profundidades de una instalación de datos privada, mucho más allá del alcance de la jurisdicción local. Donovan dio un paso al frente con mesura. 2 de los hombres trajeados lo flanquearon con precisión silenciosa, formando un triángulo alrededor de Hollis. No hubo fanfarrias, ni voces alzadas, ni amenaza visible. Solo gravedad y la silenciosa comprensión de que el poder había cambiado. «Le diste una patada a mi hijo», dijo Donovan, en voz baja pero cortante en el aire inmóvil. «Delante de cientos, en una grabación, en una terminal federal». Hollis soltó una risa aguda, de esas que intentaban ocultar la inseguridad con burla. Miró a su alrededor, intentando reafirmar su autoridad, pero los transeúntes ya no lo miraban. Observaban a Donovan y a los hombres que se movían como si fueran dueños de las sombras. «¿Crees que llamar a tus amiguitos de seguridad me asustará?», preguntó Hollis con desdén, señalando con el pulgar a una de las figuras trajeadas. «Tienes estilo, te lo concedo, pero ya he visto esto antes, rabietas de ejecutivos, ricos faroleando». Donovan se ajustó el puño de la chaqueta lenta y deliberadamente. Miró a Hollis no como un hombre mira a un adversario, sino como un maestro de ajedrez mira una pieza ya perdida. Bajó aún más la voz. «No llamé a seguridad», dijo, cada palabra pronunciada como un documento sellado. «Llamé al comando de recursos 7». Hollis se quedó paralizado. El nombre no le caló al instante. No porque no lo conociera, sino porque pensó que pertenecía a un rumor, una historia de fantasmas susurrada entre los círculos de defensa, una designación reservada para limpiezas internas que el público nunca veía. Un último recurso para cuando los sistemas fallaban y la justicia necesitaba otra cara. «¿Qué se supone que significa eso?», preguntó Hollis, con la voz ligeramente quebrada. 15 minutos después de que Leia tocara el suelo, las ruedas de algo inmenso y silencioso comenzaron a girar. En una cámara privada de comunicaciones enterrada bajo el cuartel general de Donovan Miles en Nueva York, una que el mundo desconocía, una línea inactiva se iluminó por primera vez en 5 años. Una frecuencia segura, protegida del acceso civil, parpadeó en verde. Enrutaba la señal a través de 3 satélites, rebotaba en un relé de la OTAN y terminaba en una oficina restringida enclavada en la planta baja del Pentágono. El coronel Bradley Harlan estaba conversando con un analista de logística de defensa cuando sonó la alerta en su escritorio. Se quedó paralizado. Solo había una razón por la que esa línea se iluminaría. Despidió al analista con un breve asentimiento y se volvió hacia el panel desbloqueándolo con un código de 12 dígitos y un escáner de huellas dactilares. Al abrirse la llamada, la pantalla mostró un nombre que no había visto en años: Miles Donovan, Helix 01. La voz de Harlan era firme, pero su postura delataba inquietud. «Miles, nos dijeron que te habías retirado definitivamente». «Hoy no», respondió Donovan con frialdad. «Invoco el protocolo hélice gris. Aquí nivel 3». Harlan se enderezó. «Confirmado. ¿Blanco u objetivo?» «Agredieron a mi hijo», dijo Donovan con voz áspera como el acero. «En una terminal federal. Necesito ojos, oídos y manos silenciosas. Coordinarás la respuesta. Yo me encargaré del mando». Hubo una larga pausa. Harlan, un hombre que había visto a naciones ascender y caer bajo la silenciosa estrategia de Donovan, comprendió lo que estaba a punto de suceder. No se trataba de venganza, no exactamente,
Era el despertar de un sistema construido no para la guerra, sino para la corrección. Entendido, dijo Harlan. Actuaremos en silencio. ¿Protocolo de sombra total? Aprobado, respondió Donovan. Aparten la vista de los medios. Solo discreción operativa. El mensaje sigue. Y entonces la pantalla se apagó. En 12 minutos se enviaron mensajes cifrados a 26 veteranos de Helix repartidos por 7 estados. Algunos eran analistas de inteligencia que ahora trabajaban como profesores universitarios. Otros eran contratistas destinados en puertos o centros de investigación privados. Cada uno recibía una simple línea en un dispositivo irrastreable. El hijo de Donovan fue agredido, represalia de nivel 3 aprobada. El sistema no necesitaba explicaciones. Todas las personas de esa lista habían visto en algún momento a Donovan Miles desmantelar amenazas sin levantar un arma. Lo habían visto persuadir a un dictador para que dimitiera sin una sola transmisión. Lo habían visto redirigir un convoy nuclear con una conversación, no con un misil. Y ahora había reavivado el mismo mecanismo que lo hacía más temido que la mayoría de los generales. En Washington, el jefe de gabinete del presidente, Elliot Kane, se encontraba en un ascensor restringido, revisando el último informe de ciberseguridad, cuando vibró su teléfono seguro. El mensaje era breve. Prepárense para las consecuencias. Ahora es personal. Se quedó sin aliento. No preguntó de quién era. Solo una persona tenía autorización para enviar esa frase por esa línea. Kane salió del ascensor y canceló discretamente las siguientes 3 horas de la agenda del presidente. De vuelta en el Aeropuerto Internacional Lincoln, el oficial Brent Hollis estaba sentado en una sala de interrogatorios iluminada por fluorescentes, pequeña y estéril, cuyo único sonido era el suave zumbido de un respiradero defectuoso. Caminaba de un lado a otro por la sala como un animal atrapado, con la frente cubierta de sudor. Nadie le había hablado en más de 20 minutos. Su radio se había apagado. El supervisor del aeropuerto que lo había escoltado no había regresado. «¿Dónde está mi representante sindical?», murmuró Hollis, mirando hacia la cámara de la esquina. «Esto es una detención ilegal». Pero nadie respondió. Momentos antes, Hollis había intentado acceder a su comisaría con su teléfono. Todas las aplicaciones fallaron. Su número de placa no arrojó ningún resultado en el sistema interno. Su registro de llamadas había sido borrado. Algo estaba sucediendo, pero no a través de la policía. A las 15:16, un hombre con traje oscuro entró en el centro de vigilancia restringida de la terminal y le entregó al supervisor una tarjeta plateada codificada. Sin palabras, solo la tarjeta. El sistema se apagó 5 segundos después. Las imágenes dejaron de fluir a los archivos estándar y se redirigieron a través de un canal Helix privado y clasificado. Ahora, en el nivel subterráneo de la terminal, el supervisor, un hombre mayor con sienes canosas, estaba de pie justo afuera de la sala de espera de Hollis, observándolo caminar de un lado a otro. No le gustaba el oficial, no le gustaba la arrogancia ni la fuerza despreocupada que había usado antes. Pero ni siquiera él esperaba lo que vino después. Las luces del pasillo se atenuaron ligeramente al redireccionarse la energía. Un hombre delgado con uniforme negro táctico pasó, no dijo nada y desapareció en un pasillo lateral con una maleta cerrada. 2 más lo siguieron. No eran policías del aeropuerto, no eran de la TSA. Se movían como fantasmas entrenados para la guerra. El supervisor se inclinó ligeramente hacia el marco de la puerta y susurró por la rendija de la puerta aún abierta. «Alguien viene a por ti», dijo en voz baja, con voz débil pero segura. «Y no es de la policía». La puerta se abrió sin llamar. El oficial Brent Hollis se estremeció, girando con la tensión de quien espera la salvación o la sentencia. Llevaba casi 40 minutos paseando por la pequeña habitación sin ventanas, con los nervios descontrolados. Las paredes, antes de un gris apagado, ahora parecían oprimirlo. Su radio de servicio estaba muerta sobre la mesa. Le habían quitado la placa, el arma y la identificación. Aún llevaba el uniforme, pero sin sus símbolos de autoridad, parecía más un disfraz que una protección. El hombre que entró no llevaba uniforme. Llevaba un abrigo gris ajustado, pantalones impecables y guantes negros de cuero. Alto, sereno y deliberado. Se movía como alguien que no solo pertenecía a la habitación, sino que la controlaba. Su piel era morena oscura,
la mandíbula apretada, la mirada indescifrable. En la mano derecha llevaba un maletín plateado metálico. No dijo nada mientras se acercaba a la mesa. El único sonido fue el suave tintineo del maletín al cerrarse al dejarlo y abrirlo con facilidad. Entonces, por fin, habló. «Oficial Hollis», dijo con voz suave pero fría como el acero. «Soy el agente Marshall, División de Supervisión Federal 9». Hollis lo miró fijamente, con la confusión reflejada en su rostro. «¿División qué? Nunca he oído hablar de ella». «No lo habrías hecho», interrumpió Marshall sin levantar la vista. Ya estaba hojeando los documentos del maletín, sacando fotos satinadas, cada una más incriminatoria que la anterior. «No estamos en el registro público». Hollis tragó saliva con dificultad. Sus dedos se crisparon contra el borde de la mesa metálica. Me dijeron que Asuntos Internos se encargaría de esto. Tengo derechos, representación sindical». «Esto no es un asunto interno», dijo Marshall rotundamente, colocando una serie de fotografías en una fila ordenada. «No estás aquí bajo revisión departamental, estás bajo supervisión federal». Hollis parpadeó rápidamente. ¿Supervisión para qué? Seguí el protocolo. El chico se acercó demasiado. Parecía sospechoso. Reaccioné. ¿Reaccioné? Los ojos de Marshall finalmente se encontraron con los suyos, agudos y fríos. ¿A esto le llaman una reacción? Acercó las fotografías. Cada una capturaba el mismo momento desde diferentes ángulos. Una mostraba a Elijah en el aire, con los brazos extendidos y el rostro contorsionado por el dolor. Otra captaba las expresiones de horror de los pasajeros cercanos. Otra, desde un ángulo descendente, mostraba a Hollis a punto de patear, con el rostro tenso por la agresión, la bota elevándose hacia el pecho del chico. 18 ángulos, 18 cámaras distintas, 18 verdades innegables. «Pateaste a un niño», dijo Marshall en voz baja, pero la fuerza de sus palabras las hizo sonar como un trueno. «Un menor civil, sin motivo, en una zona de transporte con seguridad federal». Hollis apretó la mandíbula. Su respiración se volvió irregular. «Estás tergiversando esto», murmuró con voz quebrada. Ese chico parecía un extraño. No sabía quién era. Pensé... No sabías quién era. Marshall se inclinó hacia adelante, cruzando las manos lentamente sobre la mesa. «Es lo único honesto que has dicho». Siguió una larga pausa. Hollis bajó la vista hacia las fotos y luego volvió a levantarlas. «¿Y ahora qué? ¿Vas a acusarme? ¿A dar un ejemplo público?» Marshall se recostó ligeramente, observándolo con una calma inquietante. «Esa no es mi decisión. Mi función aquí es simple: documentación, clasificación y escalada». «¿Escalada?» «Component placement», repitió Hollis inseguro. «¿A quién?» El silencio de Marshall hablaba más fuerte que las palabras. Se levantó, caminó hacia el otro extremo de la habitación y sacó un pequeño dispositivo del bolsillo de su abrigo. Con un solo toque, las luces de la habitación se atenuaron y apareció una proyección en la pared. Imágenes granuladas y con fecha del incidente. La cámara corporal, imágenes finales, capturas aéreas del dron. Sin audio, solo la brutal claridad del movimiento y la reacción. Mientras Hollis se veía a sí mismo lanzarle una patada al pecho a un chico de 13 años, sintió todo el peso de lo que había hecho, despojado de ego, despojado de justificación. Ya no era un recuerdo borroso. Era un hecho, y los hechos habían venido a reclamarlo. Marshall dejó que la grabación se reprodujera en silencio antes de volver a hablar. «No solo pateaste a un niño», dijo en voz baja, con la postura inmóvil como una piedra. «Pateaste al hijo de Donovan Miles». Elijah se sentó en silencio en el borde de una camilla, con los dedos agarrando el borde de la manta que tenía debajo. Su pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales y temblorosas. Un fino reguero de sangre se le había secado en la comisura del labio, y el médico que lo atendía le había arrancado la sudadera con capucha, rasgada por el impacto de la bota del oficial Hollis hasta la mitad de un hombro. El hombre permanecía silencioso, de unos 40 y tantos años, con la mirada curtida por el tiempo en zonas de conflicto y los brazos tatuados con las nítidas líneas negras de las insignias militares. Le aplicó suavemente un antiséptico en la piel sin decir palabra, con movimientos pausados y un rostro indescifrable. Donovan Miles estaba a pocos metros de distancia.
con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, observando a su hijo con una intensidad que hizo vacilar incluso al médico. No había hablado mucho desde que los escoltaron a la sala de espera privada en el segundo piso de la Terminal B, una sala normalmente reservada para diplomáticos de visita. Las ventanas de vidrio esmerilado amortiguaban el ruido de abajo. Agentes de seguridad vigilaban afuera. Pero adentro, la atmósfera estaba cargada con el peso de algo invisible pero innegable. «¡Papá!». La voz de Elijah era apenas un susurro. Sus ojos estaban rojos pero secos. Miró a su padre buscando algo, quizás consuelo. ¿Hice algo mal? Donovan no respondió de inmediato. Se acercó lentamente, se arrodilló frente al niño y apoyó una mano suavemente en la rodilla de su hijo. Su mirada, aguda y serena, se encontró con la de Elijah con total claridad. «No, hijo», dijo con voz firme. «Pero alguien más lo hizo. Y el mundo está a punto de recordar lo que sucede cuando se cruzan los límites». El médico terminó de vendar la pequeña herida y asintió respetuosamente a Donovan antes de salir de la habitación sin decir palabra. En cuanto la puerta se cerró, Donovan se enderezó y se giró hacia una terminal de seguridad instalada en la pared lateral. Introdujo una secuencia oculta en el panel, abriendo una parte de la pared, revelando un gran monitor que ya mostraba múltiples ángulos de vigilancia desde la terminal inferior. En las pantallas, la grabación se reproducía en silencio. El oficial Brent Hollis avanzaba a grandes zancadas hacia Elijah, con el cuerpo tenso y la expresión indescifrable. Entonces, la patada repentina. Elijah se lanzó hacia atrás. Las expresiones atónitas de los transeúntes. Teléfonos alzados. El caos se desataba. Donovan observaba sin pestañear. Rebobinó la grabación. Volvió a mirar. Y otra vez. Pulsó otro botón. Esta vez, la grabación comenzó a subirse a un servidor seguro en la nube, uno muy alejado de la jurisdicción gubernamental. Desde allí, se enrutaba mediante protocolos cifrados a un grupo selecto de destinatarios, 5 legisladores con un historial de defensa de los derechos civiles, 3 periodistas de investigación que en su día se ganaron la confianza de Donovan y un puñado de ejecutivos de aviación cuya reputación dependía de evitar el escándalo. Los archivos no contenían audio, solo imágenes nítidas y breves superposiciones de texto. Este es el hijo de un hombre que evitó la guerra a las naciones, y aún así, lo patearon como si no fuera nada. La reacción fue casi inmediata. El asistente de un senador respondió con un código de alerta roja, recibido, escalando a la dirección. Un periodista solo respondió con una palabra, entendido. Y el mensaje del director ejecutivo de una aerolínea fue más personal. Estamos en una llamada con el departamento legal. Por favor, avíseme. Donovan se recostó, permitiéndose respirar. Solo una vez. Bajo la calma superficial de sus acciones, sus pensamientos se agitaban con precisión quirúrgica. Sabía que no se trataba de un chico, se trataba de un patrón, de esos que ningún comunicado de prensa podía borrar, de esos que crecían silenciosamente, sin control, hasta que alguien forzó un espejo frente al mundo y dijo, «Mira, ahora elige». Las imágenes no se habían hecho públicas, todavía no. Pero el temblor ya había comenzado. En los círculos de defensa, el nombre de Donovan Miles aún resonaba, no por dinero, sino por el recuerdo. Había sido el hombre que detuvo las guerras petroleras con conversaciones a las que nadie más podía acceder. El estratega que nunca necesitó un escenario. Su fuerza nunca residió en el ruido, sino en el silencio, en la presencia, en una influencia demasiado compleja para los titulares. Volvió al lado de Elijah y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. El niño se inclinó ante el contacto, pero no dijo nada. Ahora también tenía la vista puesta en los monitores. Vio el vídeo de él mismo recibiendo la patada. Hizo una mueca, luego apartó la mirada. «No tienes que verlo», dijo Donovan en voz baja. «Yo sí», respondió Elijah. «Porque otros lo vieron, y necesitan recordarlo». Donovan asintió una vez, lentamente. El niño comprendía más que la mayoría de los adultos. Abajo, en la terminal, los periodistas habían empezado a reunirse cerca de los controles de prensa. Se había extendido una oleada de rumores. Algo había sucedido, algo grave. El personal del aeropuerto susurraba, «Es alguien importante, y no era un chico cualquiera».
Nadie podía decir con certeza quién era Donovan, no del todo. Pero ahora podían sentirlo. El poder silencioso, la corriente cambiante. Entonces llegó el paso final. Donovan envió un solo mensaje a través de un relé privado a un contacto cuyo número no se había marcado en casi una década. Un hombre que comandó flotas silenciosas y negoció intercambios de rehenes en desiertos donde los mapas no llegaban. El mensaje decía: comiencen la preparación silenciosa. La supervisión se intensificará. Ningún movimiento público hasta que se complete la cascada. Esto no es venganza, es restauración. La respuesta llegó en menos de 60 segundos. Confirmado. A la espera. Donovan observó el monitor una última vez, deteniéndolo en el marco donde la bota de Hollis impactó el pecho de Elijah. Luego hizo un acercamiento leve, no al rostro de Hollis, sino al de Elijah, atrapado en el aire con los ojos abiertos, agitando los brazos, conmocionado no por el dolor sino por la incredulidad. Susurró para sí mismo, un sonido apenas audible incluso en la habitación silenciosa. «Le dieron una patada a mi hijo», dijo en voz baja y deliberada. «Ahora verán cómo una nación se arrodilla sin disparar una sola bala. Si ver a un policía patear a un niño te encogió el corazón, no te desplaces. Suscríbete y defiende la justicia». La puerta se abrió de golpe sin previo aviso. El agente Brent Hollis entró en la terminal, entrecerrando los ojos mientras se acostumbraba a la intensa luz del techo. Por un breve instante, pensó que todo había terminado, que lo peor había pasado. Sin esposas, sin cargos, sin gritos, solo un pasillo silencioso y el regreso a las familiares baldosas del aeropuerto bajo sus botas. Pero el silencio no lo reconfortó. Parecía preparado. Dio 2 pasos hacia adelante antes de que comenzara. Una pared de reporteros, todos hombres con trajes a medida, identificaciones y cámaras de vigilancia detrás, se abalanzó sobre él como una ola que se estrella contra una piedra. Sus preguntas lo impactaron desde todos los ángulos. ¿Es cierto que agrediste a una menor? ¿Fuiste provocado o no? ¿Te arrepientes de lo que hiciste? ¿Te has disculpado con la familia? El rostro de Hollis se tensó. Su respiración se aceleró. Intentó levantar las manos para protegerse la cara, pero la multitud solo se apiñaba. Sus voces se elevaban por encima del ruido ambiental de la terminal. Los flashes de las cámaras parpadeaban en rápida sucesión, iluminando su uniforme como un foco en un escenario al que nunca tuvo intención de subirse. «Quítate de mi camino», Component Placement espetó con voz ronca. Un reportero se acercó. «Oficial Hollis, el niño fue identificado como el hijo de Donovan Miles. ¿Sabe quién es?» «He dicho que se retire», ladró Hollis, abriéndose paso entre el grupo con el hombro. Su voz se quebró bajo el peso del miedo. Se tambaleó hacia un pasillo lateral y corrió hacia el aparcamiento. Su mente daba vueltas. ¿Por qué lo habían dejado salir? ¿Por qué seguían grabando las cámaras? ¿Dónde estaban sus refuerzos? Al llegar al borde del aparcamiento, una leve sensación de alivio se dibujó en su rostro. Allí estaba, fila E, puesto 17. El espacio donde siempre aparcaba su coche personal. Pero el espacio estaba vacío. Ningún coche, ni marcas de neumáticos. Solo silencio. Pegada al poste cercano, una sábana blanca ondeaba suavemente con el viento de verano. Hollis se acercó, frunciendo el ceño, y la despegó lentamente del metal. Sus acciones tienen consecuencias. Espere instrucciones. Las palabras estaban impresas en negro, sin marca, sin logotipos, sin membrete, nada oficial, solo una certeza fría e impersonal. A Hollis se le secó la garganta. Sacó el teléfono de un tirón. Le temblaban los dedos, pero algo andaba mal. La pantalla se iluminó un segundo y luego se apagó. Volvió a tocarla. Nada. De repente, un cursor parpadeante apareció en el centro de la pantalla. Blanco sobre negro. Sus aplicaciones habían desaparecido. Sin señal. Sin servicio. Solo una línea escribiéndose en la pantalla, lenta y pausada. Sanciones de nivel 2 iniciadas. El pulso le retumbaba en los oídos. ¿Qué es esto? Swing murmuró, dando vueltas como si el mundo hubiera dado vueltas sin él. ¿Qué significa eso? Se oyeron pasos en la distancia. Hollis se agachó instintivamente tras una columna, escudriñando las sombras. Pero nadie lo siguió. Volvió a mirar su teléfono. Seguía negro. Seguía parpadeando.
Intentó llamar a la central desde su radio de muñeca. Silencio. Lo intentó de nuevo. Muerto. No estaba arrestado. No estaba bajo custodia. Pero nunca se había sentido más atrapado en su vida. Un pensamiento escalofriante le cruzó la mente. No intentan encerrarme. Intentan borrarme. Corrió hacia el ascensor, apretando el botón 3 veces. Nada. El ascensor estaba congelado en otra planta. Miró a su alrededor. No había nadie a la vista. Ninguna ayuda. Solo un hombre de pie al descubierto, en medio de un aparcamiento que de repente se sintió demasiado silencioso. El viento arreció, trayendo consigo el sonido distante de motores a reacción y risas resonantes, allá abajo. Casi podía oír su propia respiración, aguda, irregular. ¿Quiénes eran esas personas? ¿En qué se había metido? Sus dedos se aferraron al borde de la barandilla de hormigón mientras miraba hacia la entrada de la terminal. Sube negras. Hombres trajeados con auriculares de espejo. Ninguno era policía. Y no lo miraban. No directamente. Pero sabía que lo sabían. El silencio no era solo aislamiento. Era intencional. Recordó la voz del hombre, Donovan Miles, tranquila, profunda, como la de alguien que hubiera pronunciado esas palabras antes en lugares más oscuros. Le diste una patada a mi hijo. Esas 4 palabras resonaron con más fuerza que los reporteros. Y ya no se trataba solo del chico, se trataba de algo mucho más grande. De repente, todo encajó. Los reporteros no solo buscaban una exclusiva, sino que documentaban la caída. Las cámaras no grababan solo por interés público, eran vigilancia, testigos, pruebas. ¿Y su liberación? Eso no era piedad, era un mensaje. Este era un nuevo tipo de castigo. No el que venía con barrotes, sino el que venía con cadenas digitales, silencio de cada cuerda de salvamento y un lento desmoronamiento de cada consuelo que creía controlar. Volvió a mirar el periódico, ahora arrugado en la palma de su mano. Espero instrucciones. Susurró para sí mismo, como si intentara encontrarle sentido a la pesadilla. Cree que soy el villano. Miró al horizonte, el sol poniéndose, proyectando sombras sobre el asfalto como largos dedos de juicio. Su voz se quebró al terminar el pensamiento en voz alta, rota por el pánico y la incredulidad. ¿Pero quién es este hombre? La grabación se repitió, una y otra vez. Cada vez, la misma escena a cámara lenta. Elijah Miles avanzando hacia el robot de limpieza, la repentina embestida del agente Hollis y el brutal impacto de su bota en el pecho del niño. El sonido había sido eliminado, pero no importaba. El secretario Alton Greaves no necesitaba audio para comprender lo que veía. Ya había memorizado cada fotograma. La mueca de Hollis, el jadeo de los viajeros cercanos, la absoluta quietud de Donovan Miles al llegar a su hijo. Greaves estaba sentado en su silla de respaldo alto dentro de una sala de reuniones segura en las profundidades del Pentágono, con los dedos unidos bajo la barbilla y la mirada fija en la pantalla. No había tenido noticias de Donovan en años, desde que el programa Helix se cerró discretamente y sus agentes se dispersaron. La mayoría se había jubilado, unos pocos desaparecieron, pero Donovan se había retirado por decisión propia, desapareciendo en el sector privado y convirtiéndose en uno de los civiles más poderosos del país. Sin embargo, Greaves nunca olvidó de lo que Donovan había sido capaz, de lo que había hecho en silencio, de lo que había construido en la sombra. Ahora, mientras la grabación se repetía, Greaves se recostó lentamente y habló sin apartar la mirada. Nos advirtió, dijo en voz baja, con un tono que denotaba respeto y temor. Dijo que si volvía a llamar, sería algo personal. Su ayudante, un hombre delgado de unos 40 y pocos años, con un bloc de notas que le temblaba ligeramente en la mano, se aclaró la garganta. Señor, estamos recibiendo consultas de seguridad nacional, justicia y seguridad interna. Quieren saber si vamos a emitir una declaración pública. Greaves negó con la cabeza. Nada de declaraciones. Todavía no. No estamos aquí para desafiar a Donovan Miles. Estamos aquí para coordinar. Ese hombre no empieza guerras. Acaba con sistemas. Se puso de pie y caminó lentamente hacia una pared de paneles de acero con puertos de comunicación seguros. Tocó uno con su huella dactilar y se acercó. Quiero una respuesta completa del Pentágono. Silenciosa. Coordinada. Sin medios de comunicación. Sin resistencia. Solo preparación. Pero, señor, preguntó el asistente, ¿para qué exactamente? Greaves hizo una pausa.
para un hombre que no necesita permiso para reconstruir lo que le falló a su hijo. La orden se transmitió rápidamente. En cuestión de minutos, varias agencias fueron puestas en alerta interna. Se ordenó a los equipos de vigilancia que redirigieran sus activos. Se informó a los observadores legales sobre la posibilidad de investigaciones no oficiales. Nadie quería estar en el lado equivocado de Donovan Miles, no porque ocupara un cargo o llevara estrellas, sino porque no tenía por qué hacerlo. Su reputación era moneda corriente, su silencio, una señal. Esa tarde, mientras el país observaba cómo se desarrollaban otras historias en las redes sociales y las noticias por cable, un acuerdo mucho más discreto se estaba desarrollando dentro del White Crescent Hall. La prensa había sido notificada. El oficial Brent Hollis enfrentaría cargos públicos por uso excesivo de la fuerza. La audiencia se transmitiría en vivo. Se estaban instalando cámaras. Los periodistas ya estaban afuera ensayando frases indignantes. Pero Donovan ya había visto esa escena antes. En lugar de prepararse para el espectáculo, envió un mensaje privado al Pentágono. Sin fanfarrias, sin adjuntos. Solo una simple petición. No presenten cargos todavía. Que el mundo lo vea antes de juzgar. No era vacilación, era precisión. Donovan no creía en la justicia a través del caos. Creía en la exposición a través del control. Y sabía que el público no podía conmoverse por consecuencias que no comprendía. De vuelta en su suite privada sobre el aeropuerto, Donovan mantuvo la mirada fija en su teléfono mientras escribía otro mensaje. Esta vez a un hombre que solo unos pocos agentes aún recordaban. Dane Wexler había sido instructor militar de agentes de inteligencia encubiertos, de esos que preparaban a hombres para desaparecer a plena vista, desmantelar estructuras de poder y generar cambios sin ser identificados. Había entrenado a Donovan incluso antes de que Helix tuviera nombre. Ya retirado, Wexler se había establecido en una vida tranquila a las afueras de New Cordell, realizando simulaciones para clientes privados y enseñando análisis de riesgos a jóvenes analistas. No esperaba una llamada, y menos de Donovan, pero cuando su dispositivo emitió la antigua señal de seguridad, no dudó en responder. «Wexler», dijo con voz firme. Donovan no perdió tiempo. «Prepara el archivo». Se hizo un silencio. «¿El archivo?», Srenia preguntó Wexler lentamente. «¿No estás pensando...?» «No estoy pensando», interrumpió Donovan. «Estoy actuando. Vamos a exponer las grietas, no solo a castigar la caída». Wexler respiró hondo y luego rió entre dientes, con un sonido que denotaba cautela y admiración. «Estás corriendo el telón». La voz de Donovan era tranquila, pero de una seguridad inconfundible. Abierto de par en par. El video comenzó sin previo aviso, sin presentador de noticias, sin música, solo una pantalla negra y una sola línea de texto. Un niño recibió una patada. Un país verá ahora qué se rompió. Entonces, la grabación se reprodujo. Primero, la terminal apareció a la vista, estéril, brillante, bulliciosa con la vida cotidiana de los viajes. Decenas de pasajeros desprevenidos pasaban. Algunos tomaban café. Otros miraban fijamente los paneles de salidas. En el centro de la imagen, un niño de 13 años con una sudadera azul marino se acercó al borde de una zona de seguridad con el rostro lleno de inocente curiosidad. Un robot limpiador zumbaba al fondo, y el niño se inclinó ligeramente, intrigado. Desde el lado derecho de la pantalla, un oficial uniformado avanzó, con los hombros erguidos, la mirada penetrante y la mandíbula tensa. La cámara hizo zoom. Aparecieron superposiciones de texto, 14-1403, Terminal B, señal de seguridad 4. Entonces, a cámara lenta, el momento se desarrolló. La mano del agente se levantó. Gritó algo, inaudible en la grabación. El niño se giró, sobresaltado. Señaló hacia atrás, posiblemente hacia su padre. Pero el agente no se detuvo. Levantó la bota. El tiempo se detuvo. Se oyeron jadeos cuando golpeó al niño de lleno en el pecho. El niño salió volando hacia atrás como un muñeco de trapo, con el cuerpo retorciéndose en el aire antes de estrellarse contra una fila de asientos metálicos. Apareció una marca de tiempo, 14-1407. Los pasajeros se quedaron paralizados de horror. Un hombre dejó caer su café. Una mujer levantó su teléfono. Un niño se aferró al brazo de su padre. La multitud no estalló, al menos no todavía. Era el tipo de silencio que solo la conmoción podía crear. Otra cámara parpadeó, esta vez desde el ángulo opuesto. De nuevo,
la patada. De nuevo, la caída. Esta vez, más cerca. El labio del chico se partió al chocar con el borde metálico. Una mancha roja apareció en su sudadera azul. Sus manos se revolvieron contra el suelo pulido. Más ángulos siguieron. Reacciones de la multitud. Un hombre de negocios dio un paso al frente, detenido por el brazo extendido de la gente. Un conserje bajó la fregona, atónito. Luego, una toma final, una panorámica larga de un hombre alto con una chaqueta color carbón entraba en escena. Se movía despacio, sin correr, sin gritar. Simplemente tranquilo, concentrado, controlado. Donovan Miles. Se arrodilló junto a su hijo. Susurró algo. Luego se levantó y se giró para encarar a la gente. No había audio, solo una escalofriante superposición. Cometiste un error más grande que tu placa. El vídeo se cortó a negro. Un segundo después, apareció una nueva pantalla. Texto blanco sobre fondo gris. 24 niños. 24 historias enterradas antes de empezar. Una a una, aparecieron fotos. Niños pequeños, todos de la edad de Elijah. Sonriendo, jugando. Algunos con uniformes escolares. Algunos sostenían trofeos. Debajo de cada imagen había un nombre, una ciudad y una breve descripción. 12 años. Tirado al suelo durante una parada de tráfico. 10 años. Detenido por merodeo sospechoso frente a una biblioteca. 14 años. Golpeado por la seguridad en un festival de música. Y entonces llegó la última tarjeta. Una imagen a pantalla completa de Elijah tumbado en el suelo de la terminal, hecho un ovillo y jadeando. Sobre ella, en negrita. Elijah no fue el primero, pero será el último ignorado. El vídeo terminó. En una habitación de motel destartalada a 2 estados de distancia, el agente Brent Hollis estaba sentado en el borde de una cama crujiente, observando todo lo que ocurría en un televisor parpadeante. No había dormido. No había comido. La alfombra olía a moho y el aire acondicionado chisporroteaba con cada respiración. Su uniforme había desaparecido. Lo habían reemplazado un polo arrugado y unos vaqueros que no le sentaban bien. Se quedó mirando la pantalla, en silencio. Su teléfono vibró de nuevo. Docenas de llamadas perdidas. Cientos de mensajes. La comisaría no había emitido ningún comunicado. Su supervisor había desaparecido. Su representante sindical llevaba horas sin responder. Las amenazas de muerte superaban ya el límite del buzón de voz. Su esposa no había contestado desde la medianoche. En la televisión, los analistas ya analizaban las imágenes. Esto no es un incidente aislado, dijo con firmeza un panelista. Es un síntoma de una autoridad sin control, y ahora el país se enfrenta a esa verdad. Hollis sintió que la presión en el pecho aumentaba como una marea creciente. Se aferró al colchón, pero no le ofrecía ningún consuelo. Tomó su placa de la mesita de noche y la miró fijamente. Ahora parecía más pequeña, casi insignificante. Su reflejo en su superficie pulida estaba distorsionado, deformado. ¿Cómo llegamos a esto?, murmuró, pasándose una mano temblorosa por el pelo. Afuera del motel, un grupo de periodistas comenzaba a reunirse. Las cámaras dispararon. Alguien gritó su nombre, corrió las cortinas de un tirón repentino, con las manos temblorosas. La habitación se oscureció al instante, pero el televisor seguía encendido. De repente, la pantalla se volvió negra. Apareció un nuevo mensaje. Simple, limpio, directo. Sanciones de nivel 2 iniciadas. Su teléfono se congeló. Todas las aplicaciones se cerraron. Los contactos desaparecieron. Su cuenta bancaria mostraba acceso denegado. Sus archivos personales, fotos y notas habían desaparecido. Solo quedaba un archivo parpadeando en la pantalla. Protocolo, interrupción civil, confirmado. Hollis se apartó de la pantalla como si fuera a quemarse. Sus rodillas golpearon el marco de la cama. Se dejó caer al suelo. No solo me están exponiendo, susurró. Me están borrando. Miró alrededor de la habitación del motel, consciente de repente de cada grieta en el papel pintado, de cada traqueteo en las rejillas de ventilación, de cada segundo que pasaba como un juicio. Quiso gritar, pero incluso eso se sintió demasiado fuerte en ese silencio. Un golpe resonó por la habitación. Se quedó paralizado. No hubo otra voz. No hubo un segundo golpe. Solo silencio. Hollis no se movió. No respiró. El golpe no había venido de la policía ni de la prensa. Lo sentía en los huesos. Quienquiera que estuviera al otro lado no estaba allí para hacer preguntas. El televisor parpadeó una vez más.
volviendo al último momento de Donovan, de pie junto a Elijah, susurrándole. El pie de foto volvió. Un niño recibió una patada. Un país verá ahora lo que se rompió. Holly se apoyó en la pared, con los ojos abiertos y la garganta seca. Ahora sentía el peso. No el del castigo. El del reconocimiento. Ya no era el rostro del poder. Era el rostro del fracaso, del miedo, de un sistema que había dejado de protegerlo en el momento en que él dejó de proteger a los demás. Su voz se quebró al susurrar al aire viciado. ¿Por qué nadie me detuvo antes de esto? En cuanto las imágenes se mostraron a las personas adecuadas, el tiempo empezó a correr. Donovan no perdió tiempo con comunicados de prensa ni indignación. En cambio, actuó como el estratega que una vez fue, frío, preciso, invisible. A las 48 horas del incidente, ya había iniciado una revisión federal a fondo de las políticas de seguridad aeroportuaria, no a través de la burocracia gubernamental, sino a través de los canales secretos del poder, donde se tomaban las verdaderas decisiones. No buscaba atención. Exigía resultados. Dentro de una sala de conferencias privada en la cima de la Torre Helix, una estructura que pocos civiles conocían, Donovan se sentó solo a la cabecera de una mesa de caoba oscura, rodeado de rostros que rara vez aparecían en público. No eran políticos, eran quienes tomaban las decisiones a puerta cerrada, miembros de la junta directiva de importantes aerolíneas, militares retirados que ahora asesoraban a empresas de seguridad privada, inversores de riesgo con grandes inversiones en tecnología de vigilancia y poderosos personajes que entendían el precio del silencio. Cada uno había sido convocado, no invitado. Donovan no se levantó cuando entraron, no les dio la mano. Simplemente pulsó un control remoto. La pantalla a sus espaldas parpadeó, mostrando una imagen congelada. Elijah en el aire, con el pecho hundido y el rostro contorsionado por el dolor. «¿Sabes lo que es esto?», dijo Donovan con voz firme pero aguda. «Has visto las imágenes, pero lo que no entiendes es qué pasará si este sistema sigue igual». Un hombre a su izquierda, corpulento y vestido con un traje azul marino de raya diplomática, se aclaró la garganta. «Entendemos su preocupación, señor Miles, pero...» «No», interrumpió Donovan sin alzar la voz. «Entiendes el riesgo. Permíteme replantearte el riesgo». Se puso de pie, moviéndose lentamente por la sala. Con cada paso, establecía contacto visual deliberado, su presencia cortando el aire como un bisturí. Si sigues entrenando al personal de seguridad como lo haces, sin empatía, sin conciencia, sin responsabilidad, entonces el próximo Elijah podría no tener un padre como yo. Pero la cámara lo captará, y cuando eso suceda, este país no se hará preguntas, estará quemando aeropuertos. Otro hombre se inclinó hacia adelante, con las manos apretadas. «¿Entonces qué quieres?». Donovan se detuvo. «Reestructura tus protocolos de entrenamiento», dijo en voz baja. «O reestructuraré tus ganancias». Siguió el silencio. La tensión llenó la sala como humo. Algunos apartaron la mirada. Otros intercambiaron miradas nerviosas. Nadie se atrevió a desafiarlo abiertamente. Todos sabían quién era Donovan, no solo el multimillonario arquitecto tecnológico, sino el ex operativo de Helix, el hombre que una vez desestabilizó un estado rebelde usando solo influencia económica y datos de comportamiento, y ahora estaba aplicando esas habilidades en su propio país. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una sala de recuperación privada, Elijah yacía tranquilamente en un sillón reclinable de cuero. Un vendaje suave le rodeaba el torso y su brazo izquierdo descansaba en un cabestrillo. Un exmédico de combate que ahora trabajaba en una clínica privada le revisaba las constantes vitales mientras hablaba en voz baja. «Te estás recuperando más rápido de lo esperado», dijo el médico asintiendo. «Tu cuerpo está fuerte». Elijah esbozó una leve sonrisa, pero su mirada era distante. La puerta se abrió y Donovan entró. Parecía cansado, pero sereno. Se sentó junto a su hijo y le puso una mano suavemente en el hombro. «Papá», preguntó Elijah en voz baja, «¿por qué está la gente tan enfadada ahora?». Donovan no respondió de inmediato. Miró por el alto ventanal que daba a la pista, aviones que iban y venían, pasajeros que se apresuraban por las terminales, ajenos al cambio que ya se extendía por su mundo. «Porque», dijo finalmente, volviéndose hacia su hijo, estaban esperando a alguien lo suficientemente importante como para hacerles escuchar.
Esa misma tarde, sin rueda de prensa ni anuncio público, se lanzó una nueva iniciativa. Comenzó discretamente, un mensaje cifrado enviado a todos los ejecutivos del aeropuerto, a todos los altos funcionarios de transporte y a todos los directores ejecutivos con intereses en la aviación. Su nombre era contundente, simple y directo: el protocolo ELIGA. El protocolo era un plan, no sugería, sino que ordenaba: reformas en el entrenamiento de los oficiales para interactuar con menores, reentrenamiento obligatorio contra sesgos implícitos, tecnología de rendición de cuentas en vivo integrada en los uniformes de los oficiales, y la pieza más controvertida, un comité de supervisión civil dirigido por exoficiales de inteligencia, seleccionados no por favoritismo político, sino por puntuaciones de integridad nacional desarrolladas durante la época de Donovan en Helix. Cada política se había redactado en menos de 24 horas. Cada cláusula tenía peso. Sin escapatorias, sin salidas. Cumplir no era opcional, era cuestión de supervivencia. Al anochecer, comenzaron turnos tranquilos en las terminales de todo el país. Los oficiales que antes dependían de su instinto, ahora eran sometidos a escaneo de comportamiento en tiempo real. Los supervisores se sometieron a sesiones de recalibración inmediatas. Algunos protestaron. La mayoría obedeció. Y algunos renunciaron al instante. Pero Hollis, suspendido y aún bajo vigilancia federal, recibió algo muy diferente. Solo en una sala de detención temporal encontró un sobre sellado esperándolo sobre el escritorio de acero. No estaba marcado, pero el mensaje dentro estaba escrito en letra negra. Solo una frase. Esto no se trataba solo de ti. Tú eras la grieta. El resto es el muro. La audiencia ya había comenzado cuando Donovan Miles entró en la cámara. Las puertas se cerraron tras él con un golpe seco y definitivo, aislando el ruido del mundo exterior. El ayuntamiento de Roston, normalmente un edificio gubernamental tranquilo, ahora vibraba de tensión. Todos los asientos de la cámara estaban ocupados. Funcionarios, periodistas, civiles y agentes fuera de servicio vestidos de civil. Todas las miradas se posaron en él, pero Donovan no miró a su alrededor en busca de aprobación. Caminaba con la misma calma inquebrantable que había empleado en salas de juntas extranjeras y zonas de guerra antaño olvidadas, cada paso deliberado. A su derecha, Elijah caminaba a su lado, con el pecho aún dolorido, pero alzado con orgullo. Su presencia acalló los últimos murmullos en la sala. Los moretones enmarcaban su joven rostro como sombras que aún no se habían desvanecido, pero su mirada era aguda, decidida. Tras ellos, una pantalla mostraba imágenes congeladas de la patada, la pierna del oficial Hollis levantada, Elijah en el aire. Ese instante, ahora icónico, se cernía sobre cualquier hombre presente. Donovan subió al podio sin ceremonias, sin presentaciones, sin saludos. Colocó una tableta en el estrado y tocó la pantalla. El monitor superior se iluminó, mostrando una foto de Elijah sonriendo afuera de su casa 3 semanas antes del incidente. Luego, mostró una foto tomada en la enfermería. La sudadera con capucha de su hijo estaba rota y tenía una mancha de sangre seca bajo el labio. El silencio se hizo más denso. «No les haré perder el tiempo con ira», comenzó Donovan, con una voz baja pero clara, que se oyó en toda la sala. «He pasado años aprendiendo a ganar batallas sin armas. He convencido a jefes de Estado para que reconsideren la guerra. He negociado con hombres que gobernaban por el miedo. Pero nada de eso me preparó para ver a mi hijo en el suelo de un aeropuerto, jadeando, mientras otros simplemente observaban». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras flotara en el aire. Hollis, sentado en primera fila con escolta, se removió en su silla. Su rostro estaba demacrado, más pálido que cuando entró. El hombre que había gritado órdenes y alzado botas ahora permanecía mudo, destrozado en su postura y espíritu. Tras él, las cámaras grababan, capturando cada expresión. Donovan continuó. «No se trata de venganza. No estoy aquí para destruir al agente Brent Hollis». Se giró, señalando la pantalla que tenía detrás, que mostraba clips de otras cintas de vigilancia del aeropuerto. Chicos detenidos, interrogados, retenidos, empujados. Se trata de algo más grande que el error de un hombre. Se trata del peso invisible que cargan los jóvenes cuando caminan por espacios donde no se espera que pertenezcan. Un leve susurro recorrió la sala mientras legisladores y ciudadanos se acomodaban en sus asientos. Algunos evitaban la mirada de Donovan.
Otros lo miraban fijamente, paralizados. Ser etiquetado antes de que se les hable, ser temido antes de ser comprendido. Ese es el precio, dijo, apoyando ambas manos a los lados del podio. Y ese precio se paga en silencio, una y otra vez. Donovan miró entonces a Elijah, quien sostuvo la mirada de su padre con una quietud inquebrantable. No se defendió, no gritó obscenidades. Hizo lo que les decimos a nuestros chicos, se quedó quieto, y aún así le dieron una patada. El instante siguiente contuvo la respiración. Hollis bajó la mirada. Tenía los nudillos blancos alrededor del papel doblado que aún no había abierto, la declaración oficial que había escrito, sin saber si siquiera llegaría a leerla en voz alta. Donovan lo miró brevemente y luego volvió a la audiencia. He oído a gente decir, es solo un niño. No estoy de acuerdo, nunca es solo un niño. Porque cada niño agredido sin consecuencias se convierte en una advertencia para los demás. Y cada silencio tras una injusticia es permiso para la siguiente. La multitud permaneció inmóvil. El único sonido era el suave zumbido de las cámaras de transmisión en vivo, capturando la historia. Un hombre en la parte de atrás, de unos 30 y tantos años, se inclinó hacia su colega y susurró. Es solo un niño. Donovan lo oyó. Asintió una vez, lentamente, y dijo por el micrófono. Exactamente. Yo también lo fui. Eso rompió el silencio. Comenzó una oleada de aplausos. Luego se intensificó. Los funcionarios se pusieron de pie. Los ciudadanos lo siguieron. No era la alegría de una celebración, sino el extraño sonido de gente reconociendo algo que debía haberse hecho hace tiempo. Hollis no se puso de pie. Permaneció sentado, con la respiración entrecortada y los ojos vidriosos. La comprensión ya no era nueva, se había asentado profundamente, desmintiendo cada excusa que había ensayado. Elijah permaneció junto a su padre, con la barbilla levantada, sin necesidad de decir una palabra. La imagen del niño, magullado pero erguido, se grabó en cada lente de la cámara, en la mente de todos los espectadores del país. Mientras los aplausos se apagaban lentamente, Donovan apoyó la mano en el hombro de Elijah. Su voz recuperó una firmeza serena. El objetivo aquí nunca fue el castigo, dijo. Fue la rendición de cuentas, porque cuando los sistemas dejan de ver, la gente empieza a caer. Se apartó del podio y del micrófono, pero antes de abandonar el escenario por completo, hizo una pausa, mirando la cámara por última vez. Y por primera vez en mucho tiempo, dijo Donovan, el país se observará a sí mismo. La puerta se cerró tras ellos con un clic suave pero definitivo, sin periodistas, sin flashes, solo 3 hombres en una sala silenciosa y estéril con vidrio esmerilado y una larga mesa de conferencias vacía entre ellos. El aire estaba quieto, como la pausa entre el trueno y la lluvia. Brent Hollis se sentó primero. Parecía más pequeño que antes, con la postura encorvada y los ojos hinchados por tantas noches de insomnio. El peso de lo que había hecho lo oprimía como el cemento, sin placa, sin arma, sin escudo de autoridad en el que apoyarse. Solo un hombre, desnudo ante la presencia del chico al que una vez golpeó y del padre al que intentó desafiar. Donovan Miles no se sentó de inmediato. Se quedó de pie detrás de Elijah, apoyando una mano firme en el hombro de su hijo. Elijah, ahora visiblemente mayor, como el trauma que se graba en el espíritu, miró fijamente a Hollis y no se inmutó. No sonrió. No frunció el ceño. Simplemente esperó, mesurado, cauteloso, imperturbable. Yo pedí esto, dijo Hollis finalmente con la voz áspera como si no la hubiera usado en días. No porque pensara que mejoraría nada, sino porque sabía que no podría avanzar hasta que enfrentara lo que hice. Donovan asintió, sin ofrecer palabras de consuelo, solo un silencio que exigía honestidad. No vi a ningún niño, continuó Hollis, con las manos temblorosas al cruzarlas frente a él. Vi una figura, una presencia, alguien que me hizo sentir fuera de lugar. Reaccioné antes siquiera de preguntarme por qué. Elijah apretó los labios. No interrumpió. Escuchó porque eso era lo que su padre le había enseñado. Controla el silencio y controlas el momento. Pensé que estaba defendiendo algo, continuó Hollis, tragando saliva con dificultad. Pero ahora me doy cuenta de que solo estaba protegiendo mi propio miedo. Vi una amenaza donde no la había, y actué sin pensar, sin humanidad.
Donovan finalmente se movió, sentándose en la silla junto a su hijo. Se inclinó hacia adelante, cruzando las manos con cuidado sobre la mesa. ¿Y ahora? Srenia preguntó en voz baja e indescifrable. Hollis exhaló. Ahora vivo con ello. Cada segundo. Perdí mi placa, mi trabajo. Mi nombre es veneno en todas las bases de datos de comisarías. Me han llamado monstruo, cobarde, desgracia. Pero nada de eso dolió tanto como darme cuenta de que casi arruiné la vida de un niño solo porque no pude controlar lo que vi a través de mis propios prejuicios. Siguió una larga pausa. El tic-tac de un reloj de pared parecía más fuerte de lo debido. Elijah miró a Hollis, no como una víctima, ni siquiera como un testigo, sino como alguien que había caminado a través del fuego y había salido templado, no destrozado. La próxima vez, dijo Elijah con calma, mira con más atención. Las palabras no surgieron de la ira. Surgieron de la claridad, de un chico sabio para su edad, forjado por una experiencia que ningún niño debería haber soportado. Hollis parpadeó, con el rostro quebrado bajo el peso de esa frase. Tienes razón, susurró, con la voz apenas audible. Tienes toda la razón. Donovan se recostó, con la mirada fija en el hombre al otro lado de la mesa. No había triunfo en su expresión, ni satisfacción, solo una serena gravedad. Las palabras no deshacen el dolor, dijo Donovan, pero pueden evitar que otros lo repitan. No hubo apretón de manos, no hubo perdón, pero algo tácito cambió en la sala, una tensión se aflojó, un suspiro finalmente exhalado. Hollis se levantó primero. Asintió con la cabeza a ambos y salió con el sonido de sus pasos resonando tras él como un capítulo que se cierra. Elijah permaneció sentado un momento más, observando la puerta, luego se volvió hacia su padre. Así es como ocurren los verdaderos cambios, susurró. No con ruido, sino con verdad. Los aplausos resonaron por el gran auditorio del West Coast Tech Camp como un trueno. Las luces del escenario eran brillantes, proyectando largas sombras tras la fila de chicos con túnicas azul marino y zapatillas deportivas. Entre ellos caminaba Elijah Miles, de 13 años, firme, tranquilo y concentrado. No era el primero de la fila, no era el último, pero todos los ojos de la sala lo seguían. Al acercarse al centro del escenario, se hizo el silencio, no por miedo ni formalidad, sino por respeto. El chico llevaba una sudadera oscura con capucha sobre la toga, un atuendo inusual, pero nadie lo cuestionó. Bordadas en la manga con firme hilo blanco estaban 3 palabras: observar, pensar, liderar. El director del campamento, un hombre severo llamado señor Fulton, lo llamó por su nombre con una claridad experta: Elijah Miles. Elijah dio un paso al frente, estrechando la mano del hombre con serena confianza. Las cámaras hicieron clic. El público se puso de pie. Donovan Miles, sentado en la última fila bajo la sombra del balcón superior, asintió levemente. No aplaudió. No sonrió. Pero el orgullo en su quietud decía más que cualquier vítor. Después de la ceremonia, mientras los estudiantes y padres salían al patio, Elijah se movía entre la multitud con serena gracia. Los chicos chocaban los puños, los consejeros les daban palmaditas en la espalda y algunos susurraban gracias que no entendía del todo. Un chico con gafas de montura metálica se inclinó y dijo: «Hiciste que lo cambiaran todo, ¿sabes?». Elijah simplemente se encogió de hombros y sonrió levemente. Solo aparecí. Pero la verdad era que el mundo sí había cambiado. Entre bastidores, Donovan había financiado una beca privada, la iniciativa Vanguardia, para chicos como Elijah, mal juzgados, ignorados o injustamente perfilados, sin comunicados de prensa, sin sesiones de fotos. El comité de selección estaba compuesto por exoperativos, educadores y científicos del comportamiento. No buscaban calificaciones, buscaban potencial. Donovan siempre se había movido en silencio, y después del incidente del aeropuerto, su silencio se volvió estratégico. Rechazó entrevistas, rechazó cualquier solicitud de comentarios. Pero en las salas importantes, su voz tenía más peso que nunca. El protocolo Elijah, que antes era solo un memorando de emergencia, se había convertido en un marco de políticas adoptado por los sistemas federales de transporte, empresas privadas y distritos escolares. Incluía capacitación psicológica, auditorías de respuesta y una junta de supervisión rotativa compuesta por expertos civiles, ninguno de los cuales era político.
Los sistemas no sanaban de la noche a la mañana. Pero cambiaron. Porque ahora, el silencio tenía un precio. Elijah, ajeno a la mayor parte de esto, simplemente se sentó en un banco cerca del borde del jardín de esculturas del campamento esa noche. El cielo estaba pintado con vetas naranjas y violetas. Sostenía una tarjeta de uno de los instructores, una nota manuscrita que decía: «No solo aprendiste a programar, nos reconectaste». Le dio la vuelta y lo guardó en su diario. A veces pensaba en aquel día en el aeropuerto, no en el dolor de la patada, sino en el silencio posterior. Los rostros, el sonido de la voz de su padre, las palabras que no podía olvidar. Algunos confunden un uniforme con una corona. Una voz grave interrumpió sus pensamientos. ¿Listo para salir? Elijah levantó la vista. Donovan estaba al borde del sendero, con un abrigo oscuro y gafas de sol, mimetizándose con el entorno como siempre. Sí, respondió Elijah levantándose. Caminaban uno al lado del otro, el sonido de sus pasos suaves sobre la grava. En el coche, Donovan se detuvo antes de abrir la puerta. «Lo hiciste bien», dijo, mirando a su hijo, no solo como un niño, sino como algo que se levantaba. «No tenías que levantarte, pero lo hiciste». Elijah se encogió de hombros de nuevo y luego sonrió levemente. «Te levantaste primero». Donovan no respondió. Simplemente puso una mano sobre el hombro de Elijah, firme pero gentil, y asintió una vez más. Más tarde esa noche, de vuelta en la oficina privada de Donovan, el mundo exterior se movía con rapidez, mercados, alertas, plazos, pero dentro, todo estaba en calma. Las estanterías estaban limpias. La habitación estaba en penumbra. Solo una luz brillaba sobre su escritorio, donde una pequeña foto enmarcada se alzaba como un centinela silencioso. Mostraba un momento grabado a fuego en la memoria del país. Elijah, herido pero orgulloso, de pie durante la audiencia nacional. Donovan la contempló durante un largo rato. Cuando le preguntaron por ello una vez en una entrevista a la que nunca accedió del todo, pero que permitió por silenciosa necesidad, dio la única explicación que importaba. Le dieron una patada, y se levantó. ¿Los demás? Lo seguimos. El entrevistador sonrió. ¿Y cómo llamarías a ese momento? Donovan miró la foto y respondió: «Ese fue el día en que mi hijo enseñó a una nación a mantenerse firme. Los verdaderos protectores de los niños negros ya se han suscrito. Si no lo has hecho, ¿qué dice eso de ti?» Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia, creada para visibilizar el impacto de la discriminación racial y la necesidad de que las fuerzas del orden rindan cuentas. Su propósito es inspirar conversaciones sobre justicia, equidad y la importancia de luchar contra el maltrato en todos los ámbitos.